Seguimos agradecidos con Dios porque nos permite seguir ministrando su palabra y le damos gracias porque todavía continúa hablando, porque va a llegar un día donde la gente va a anhelar escuchar palabra de Jehová, voz de Jehová, y no la habrá. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Hoy vamos a continuar con la tercera clase del tema de libre, y una de las cosas que nos tenemos que preguntar y saber es ¿por qué debemos ser libres? Eso es algo que cada individuo debe de saber la respuesta. Y no solamente es saberla. Esta pregunta usted debe entender la contestación que usted vaya a darla. Porque si usted no sabe, posiblemente es que su creencia sea que usted siempre ha sido libre, que usted entiende que usted siempre ha sido libre desde que nació. Y su pensamiento también se puede basar en que nunca usted ha sido esclavo y que usted nunca ha estado en prisión, ha estado preso. Recuerde que no estamos hablando de esclavitud ni tampoco de estar preso físicamente. Estamos hablando espiritualmente. Y el pensar que usted siempre ha sido libre por el hecho de que usted quiere medirlo o la realidad que usted quiere mirarlo, en que usted siempre escoge qué es lo que usted quiere comer, cuándo usted sale y entra de su casa, o incluso usted también considera que usted hace con su vida lo que usted quiere y eso usted entiende que es libertad, pero eso no es libertad. El que usted escoja esas cosas diariamente no es un efecto o respuesta o evidencia de ser libre. La pregunta es la siguiente: ¿quién es tu guía? Si el Espíritu Santo no es quien te está guiando, entonces ¿quién lo está haciendo? Y algo que usted debe de considerar y mirar es que cuando sus actividades diarias no están nutriendo, no están alimentando su espíritu, ya eso hace claro que usted no está siendo dirigido por Dios. Y muchos se creen, por leer Eclesiastés capítulo 3, que el tiempo o las 24 horas del día, Dios nos las entregó a nosotros para hacer con eso como mejor creamos o queramos. Y yo quiero que usted sepa, todo aquel que ha leído Eclesiastés capítulo 3, Dios no nos entregó a nosotros el tiempo. Y muchas personas han cerrado los ojos en el versículo 9, porque todo el mundo conoce Eclesiastés capítulo 3, y es donde se habla que todo tiene su tiempo y todo lo que se hace bajo el sol tiene su hora. Pero muchos han cerrado los ojos al versículo 9. Y el versículo 9 dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y muchos al leer Eclesiastés del versículo 1 al 8 se ciegan y dicen: hay tiempo para todo, porque eso es lo que explican esos versículos. Pero hay un dato curioso aquí, y es que el carnal, escuche bien, el que es carnal, no el que está en el espíritu, no es el que ama a Dios. El carnal, el desobediente, usa Eclesiastés capítulo 3 cuando comienza a sentir la exigencia de que debe apartarse más del afán y quehaceres de esta vida para profundizar con Dios. Ahí es cuando la gente rápido lanza: pero es que todo tiene su tiempo. Recuerda, el carnal se acuerda de Eclesiastés capítulo 3. Cuando comienza a sentir la exigencia de que tiene que tomarse un break, de que tiene que tomarse un tiempo, aparte del afán y los quehaceres de esta vida, para profundizar con Dios y involucrarse en su obra. Entonces el carnal grita, se queja cuando escuchan que se le debe dar más tiempo a Dios. Mucha gente se molesta cuando escuchan que tienen que entregarle más de su tiempo a Dios. Y mire, es normal que reaccionen de esta manera, porque la Biblia habla de estas personas en Romanos capítulo 8, versículo 5. Así que todo aquel que es líder, que es maestro, que es pastor, no debe sorprenderse, y tampoco el pueblo debe de sorprenderse con el que reacciona mal cuando no quieren darle más tiempo a Dios. Porque Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y por eso gritan, por eso se quejan, por eso lo ven anormal, porque ese es el asunto, ven anormal que se les diga: hermanos, debemos darle más tiempo a Dios, hermanos, tenemos que involucrarnos más en su obra, y lo ven como algo extraño. Lo ven como algo que está fuera de lugar, y no está fuera de lugar y no es fuera del principio bíblico. Porque la iglesia está para servir. La iglesia ha recibido dones y no ha sido para enterrarlos. Pero te explica, los que son de la carne están pensando las cosas de la carne. No podemos esperar mucho de estas personas. Pero entonces te explica, pero los que son del espíritu, ahí está el espiritual. Tiene su cabeza, tiene su interés, tiene sus prioridades en las cosas del espíritu. Qué bueno que hay un grupo que está en comunión con Dios. Qué bueno que hay un grupo que está mirando las cosas de arriba y no las de la tierra. Qué bueno que hay gente que se desprende y no lo hace por el pastor ni por la iglesia, lo hace porque comprende, porque dice, tiene su cabeza en que en las cosas del espíritu está en comunión con el Señor. Ahora, el carnal
tenemos que saber que exageran las cosas también. Porque no estamos diciendo que dejes de hacer las responsabilidades terrenales. Lo que se te está diciendo es que dejes el exceso, porque todos se exceden y se ocupan demasiado en otras cosas, dejando tiempo de sobra o tiempo mínimo para lo de Dios. Este es el problema aquí. No es que dejes de hacer las cosas, es que estás excedido. Te estás exagerando. Estás dando mucho para un lado que para otro. No tienes un orden. No tienes un balance. ¿Y qué pasa? Estas personas no pueden ponerse a decir que eso no es de esa manera. Porque mire, si no fuera así, no hubiesen quejas. No estuvieran montando berrinches los que son carnales. Cuando se les dice, hermano, hay que darle más tiempo a Dios. Si usted no se queja y si usted no forma berrinche, pues entonces sabemos que esto no es cierto. Pero es la verdad. Porque tan pronto escuchan, hay que darle más tiempo a Dios, se quejan, se molestan y hacen berrinche. Y comienzan a hablar que no tienen casi tiempo porque tienen mucho por hacer. Cuando usted observa todo lo que tienen que hacer, son cosas que te cuestiona Eclesiastés capítulo 3, versículo 9, cuando te pregunta, ¿qué provecho tienes de eso por lo cual te estás desviviendo y dándole el primer lugar? ¿Qué provecho tienes? Contésteme. ¿Qué provecho hay con dejar las cosas de Dios para después? ¿Qué provecho hay cuando tú dejas las cosas de Dios para luego, para segundo, para cuando tú puedas, para cuando me acuerde o para cuando tenga tiempo, si es que tengo tiempo? ¿Qué provecho tú tienes con esa excusa? Hombre y mujer, que es orgulloso, porque son orgullosos estas personas, creyendo que su vida es suya propia y que el tiempo también es de ellos. Déjeme decirle, con esa mentalidad eres esclavo y estás preso. Y muchos dirán, pero es que el estar ocupado en otras cosas que no son de Dios, eso no es esclavitud. Pues mire lo que expresó Jesús a esta mujer que presentó la conducta de estar sin tiempo para lo que es de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 40 y 42, usted sabe que estamos hablando de Marta, narra diciendo, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y yo quiero que usted se detenga en esa palabra, porque de tantas maneras que se puede narrar esto, mira la palabra que ocupa. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y si usted presta atención a la narración, cuando dice se preocupaba en muchos quehaceres, mire, hay personas preocupados en lo terrenal y en lo pasajero. Y lo que Dios tiene para decirte a ti es que estás afanado y turbado, porque si usted sigue leyendo, luego de que te da el detalle que ella estaba preocupada con muchos quehaceres, cuando se acerca le dice al Señor, mira, no te da cuidado, que mi hermana me deje servir sola, porque así hay muchos que se están quejando, pero ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga con mi casa? ¿Que la tire por la barranca? ¿Que la descuide? No, no es eso. Entonces Jesús le dice su condición. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Me gusta el versículo 42 porque entonces le aclara, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, porque hay personas a veces que les gusta interrumpir la búsqueda de otros cuando los que están pendientes a lo terrenal quieren que los demás también se desvivan con ellos. Y Dios entonces aclara, dice, tú no vas a interrumpir al que está buscando como debe, porque solamente una cosa es necesaria. Entonces estas personas están preocupadas en lo terrenal, en lo pasajero, y lo que Dios tiene para decirte es que estás afanado, turbado. Y no vengan a inventar, porque a esta gente le gusta inventar que están en comunión con Dios. Mucha gente que está preocupados con los quehaceres de esta vida, que están turbados y afanados y que no tienen mucho tiempo para Dios, sino que le entregan a Dios el tiempo que les sobra o cuando se acuerden o cuando puedan, dicen que tienen comunión con Él. Eso no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque donde hay turbación, no hay claridad. Dios no es lo primero en tu vida. Y no te preocupa la salvación de tu alma. Lo que te preocupa es lo que dice la Escritura, preocupados en los quehaceres. Mire esto. Jesús nos los presenta y nos los explica fácil. Si estás desenfocado, mire, Jesús dice que solo una cosa es necesaria. Esto lo dice Cristo. Cristo sabe que tienes familia, que tienes hijos, que tienes trabajo. Él sabe todo lo que tienes un esposo, que tienes una esposa, que tienes hijos, madre, padre, hermanos, amigos, trabajo, escuela, que tienes deudas, que también te enfermas, que hay que cocinar, que hay que comprar. Está bien, ponga y mencione todas las cosas o el mundo de cosas que uno debe hacer en esta tierra, porque hay mucho para hacer. Pero Él, entendiendo que tenemos todo esto para ocuparnos y hacer, te dice sobre eso, pero sobre todo eso que tú puedes presentar de excusa, solo una cosa es necesaria. Porque Él sabe que hay familia, que nos enfermamos, que nos cansamos, que hay que comprar, que hay que hacer unas cosas. Él lo sabe, pero te dice, pero sobre todas esas responsabilidades que tú tienes, solo una cosa es necesaria. Y esto es para reflexionar, porque a veces queremos justificarnos. Pero Él te lo dice, yo entiendo, estás estudiando, yo entiendo que tienes que trabajar, yo entiendo que te cansas, yo entiendo que te enfermas, yo entiendo que tienes que mantener en orden
en tu casa, pero sobre todo eso, solo una cosa es necesaria, y donde muchos pierden el enfoque y no reconocen a Dios dentro de todas esas responsabilidades. Jesús no te está excusando como muchos quieren y se imaginan, porque muchas personas piensan que su excusa es válida y se imaginan que es aceptable delante de Dios. Muchos dicen, Dios sabe que yo quiero ir a la iglesia y servirle, o que quiero hacer esto y lo otro para Él, pero es que el tiempo no me da y no puedo. Y siguen diciendo, Dios sabe lo que yo estoy viviendo y no es que yo no quiera. Pues fíjese, ¿qué cosa? Usted está diciendo que Dios sabe. Pero ¿y tú? ¿Por qué ignoras cuando Él habla? Porque qué fácil decir Dios sabe, pero ¿y tú? No sabes, claro que sabes, pero estás ignorando. Porque mire la posición injusta que ocupan estas personas y atrevidas, que dicen Él tiene que saber todo de ti, según tú. Pero tú no quieres acatar lo que Él te dice al respecto, porque Dios habla, Dios no se queda en silencio delante de tus excusas. Dios no se queda callado delante de tu hipocresía, delante de tu irreverencia y falta de temor con Él. Dios hace rato te dio una orden y fue: sígueme, y no has hecho caso. Luego de eso, te enseña en Eclesiastés capítulo 3, versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja? ¿Estás trabajando mucho en tu casa? ¿Estás trabajando mucho con tu familia? ¿Estás trabajando mucho con otras cosas? Está bien, ¿qué provecho vas a tener de aquello con lo que te estás afanando? Contéstale, porque recuerda que ya tenemos a Jesús que nos aclaró que solamente una cosa es necesaria. Te pregunta eso porque no tienes tus prioridades claras. Luego, a través de su Hijo Jesús, te dice: de todo eso con lo que te estás excediendo y ahogando con los quehaceres y afanes, solo una cosa es necesaria. Y tú no quieres entenderlo. Y cuando tú no quieres entender y tomar la palabra de Dios para obedecerla, ahí es cuando te escuchamos decir a las damas, a los caballeros y a los jóvenes que son carnales, es que Dios sabe, sí hermano, Dios sabe lo siguiente de ti, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, va a pasar, y sus deseos también se van a terminar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Por eso es que bien claro se nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso está en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Usted lo puede buscar y usted lo puede leer. Te lo está diciendo, no ames las cosas de este mundo. No te está diciendo no ames las cosas de este mundo. Te está diciendo en el sistema en el que tú naciste, el sistema que tú conoces y en el que tú creciste, se supone que tu amor no esté ahí. Ni las cosas que te ofrece este mundo, el orden de cómo haces las cosas. Que tu amor no esté ahí. Pero ¿saben qué? Ahí tienen el amor muchos, ignorando el mandamiento, el primer gran mandamiento, que es que amemos a Dios sobre todo, con nuestra mente, con nuestra fuerza y con nuestra alma, y desobedecemos ese principio, amando a otras personas y otras cosas más que a Dios. Y luego sobre eso usted se atreve a decir que usted tiene comunión con Dios. Mentiroso y mentiroso, usted no tiene comunión con Dios cuando usted está haciendo lo contrario a lo que dice la Escritura. Entonces usted escucha esto. El espiritual no se ofende, el espiritual abre los ojos y comprende. El carnal, el que se quiere quedar enviciado a los principios de esta tierra y amando otras cosas más que a Dios, el que no se quiere despojar, el que no se quiere negar a sí mismo para tomar su cruz y seguir a Cristo, por eso se queja, por eso forma berrinche y por eso se estanca y ama más las cosas de esta tierra. Y por eso dice, el amor del Padre no está en ti. Y usted lo puede buscar. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Ahí está bien claro. Otra cosa que yo quiero que usted tenga en claro con esto: cuando existen ataduras y estás en el lazo del diablo, estás ciego y sordo. Por eso no te das cuenta que vives en un sistema de engaño que no es bíblico. Y volvemos a la pregunta: ¿por qué debemos ser libres? Entienda que desde que Adán junto a Eva desobedecieron a Dios, el pecado pasa a todos los hombres. Por eso sale el verso de Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es que hemos sido excluidos, separados, nos sacaron de la gloria de Dios. Muchos al leer esto dicen: pero es que yo no tengo culpa de lo que hizo Adán y Eva. Y para muchas personas este versículo suena como que justos pagan por pecadores. Y eso no es de esa manera. En ninguna manera esto cae en el dicho de que justos pagan por pecadores, porque primero que todo, usted debe de entender que nadie es justo. Y segundo, en Hechos capítulo 17, versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Que muchos piensan que no tienen nada que ver con lo que hizo Adán y Eva, pero te lo está diciendo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Así que participamos del mismo error de ellos. Pasó a nosotros. Y como pasa a nosotros, por eso es que consideramos el Salmo 51, versículo 5, que es que dice, he aquí, en maldad nosotros somos formados en el vientre de nuestra madre, y en pecado ella nos concibe. Entramos a este mundo. En maldad somos formados en su vientre, y nos da a luz en pecado. Todos entramos a este mundo envueltos en maldad y en pecado. Y el fruto de esa maldad se ve desde nuestra niñez y desde nuestra adolescencia, y nadie puede decir que no. Usted ve el comportamiento de un niño sin usted enseñarle, miente y hace cosas que no debe, porque ya está en esa maldad y en ese pecado en él. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y esto no es para debatir. Ese es el testimonio de Dios para con nosotros. Dios nos revela, mira, esta es tu realidad. Esto es lo que pasa contigo. Esto es lo que a ti te gusta. Esto es lo que tú buscas. Porque hay gente que se declaran buenos y no son buenos. Hay gente que se declara justo y no son justos. Desde nuestra juventud, lo que intentamos hacer es lo malo. Nos inclinamos a buscar lo que daña. Y nadie se escapa de esta verdad. Por como les decía, para aquellos que se pasan dándose a sí mismos el título de ser buenas personas y de que ellos tienen un buen corazón, bíblicamente, como les dije, eso no es así. Nadie es bueno, solo Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5, mira lo que te dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Él lo ve. En la antigüedad era de esa manera y hoy día abunda más. Hoy día de verdad que está en exceso. La maldad de los hombres es mucha en la tierra. Y te dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hoy día este versículo sigue siendo una realidad. Hermano, mire la realidad de lo que Dios sigue enseñándonos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero te dice, no hay ni uno, todos se desvían, a una se dañan todos, se corrompen y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso usted lo puede leer en el Salmo 14, versículos 2 y 3. Todos nos desviamos y no existe ningún entendido que quiera buscar de Dios. Y voy a aclarar, si nosotros buscamos de Dios ahora es porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Nosotros no sentimos y no nos vamos a sentir atraídos hacia Dios y mucho menos a Jesús. Isaías 53, versículo 3, habla de cómo todo ser humano, varón y hembra, de toda nación y lengua, lo trata. Dice que es despreciado y desechado entre los hombres y que por ese rechazo se llevó el título de ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nadie puede darse el crédito que busca a Dios por mérito personal, porque no es así. Nuestra naturaleza humana no nos impulsa a acercarnos a Dios, más bien nos aleja. Y así nosotros actuamos, nosotros despreciamos y desechamos lo que dice la Biblia y escondemos nuestro rostro de Él cuando queremos darle la espalda para perseguir nuestra propia voluntad, para perseguir nuestros propios antojos. Escondemos de Él el rostro, le damos la espalda a Dios, lo menospreciamos y ¿sabes qué? Aquí está lo último y no lo estimamos, no lo procuramos, no nos importa. Fíjese que sobre esto Él es el Rey de toda la tierra y nosotros nos respetamos, nos reverenciamos al que es Rey. Y mira que mucha gente dice Dios es mi todo. Él no es tu todo, no lo es. Mira tu comportamiento. Mira cómo comienzas tus mañanas todos los días. Yo hago una oración en la mañana. Eso no es reconocer al Rey. Hay más que eso. Ahora, la próxima pregunta sería, la primera era ¿por qué debemos ser libres? La segunda es ¿de qué debemos ser libres? ¿De qué? Ya entendimos por qué debo ser libre. Ahora es ¿de qué tengo que ser libre? Si usted no sabe de qué usted tiene que ser libre, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26 te habla y te dice que se supone que muchos escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si tú no lo sabías, ahora lo sabes. Desde que nacemos con maldad y con pecado, estamos como enlazados, enredados en el lazo del diablo y estamos cautivos, estamos presos nada más y nada menos a voluntad de él, haciendo lo que es malo delante de Dios, siendo orgullosos, siendo rebeldes, siendo mentirosos, siendo problemáticos, siendo malvados, complaciendo esa mala conducta que proviene del diablo. Entonces, como se discutió en las clases pasadas,
Somos inducidos, ya sea por el Espíritu Santo de Dios o espíritus inmundos. Ningún hombre y ninguna mujer están vacíos por dentro. O eres libre por medio de Jesucristo para vivir y andar en luz, o estás cautivo haciendo la voluntad de Satanás, viviendo en oscuridad. Como dice 2 de Timoteo, versículo 26 del capítulo 2, que te dice, estás en el lazo del diablo y que estás cautivo a voluntad de él. Yo quiero aclararles que escapar del lazo del diablo no es creyendo en Dios y en Jesús, no es solo por creer que eres libre. El formar parte de una congregación tampoco es la confirmación de ser libre, porque muchos piensan, ya yo estoy en la iglesia, ya yo soy libre, Cristo me hizo libre. No, la realidad de que tú creas en Dios y creas en Jesús, no por creer eres libre. Yo estoy formando parte de una iglesia, yo voy, yo participo. No, tampoco eso confirma ser libre, porque muchos están años en una iglesia y están con ataduras y siguen siendo esclavos al pecado dentro de la iglesia, cantando, orando, oran por ellos, comienzan ministerios, no importa, siguen siendo esclavos. Y avanzar en el templo y tener un ministerio tampoco es señal de libertad, porque muchos piensan, yo me convertí, yo empecé, ahora tengo este ministerio, hago esto, hago lo otro. No, eso tampoco es señal de libertad. Y algo que yo quiero que usted tenga claro es que la mayoría de las iglesias no ofrecen libertad. Escuche bien, y yo quiero que esto le quede claro. La mayoría de las iglesias, la mayoría de los concilios, la mayoría de las denominaciones no ofrecen libertad espiritual. Lo que están ofreciendo es libertinaje. Mucho pastor, congregaciones, concilios y denominaciones reciben a las personas para que estén en medio de ellos y vivan un evangelio descontrolado e indecente basado en sus propias concupiscencias. Y les voy a explicar esto. ¿Qué es eso que puedo vivir? ¿Un evangelio o un cristianismo basado en mi concupiscencia? Mire, te lo voy a explicar, es fácil. Esto quiere decir que vas a ser cristiano, pero a tu manera. Vas a creer las cosas que quieras creer y la Biblia la vas a entender como quieras y como a ti te guste. Te voy a dar un ejemplo, que te va a gustar el Salmo 23, que dice que Jehová es tu pastor y que nada te faltará, pero que no te va a gustar que para Dios ser tu pastor tienes que cumplir con lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero ¿qué pasa? Esa parte, como no te gusta, no la vas a aplicar y tampoco le vas a dar gran importancia y solo vas a vivir parte de lo que dice la Biblia y no todo lo que contiene y enseña. Y eso, amado hermano, es ser un cristiano en libertinaje, que te pones solo a creer que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero no quieres creer que Él es santo 3 veces, no quieres creer que Él es juez y que te va a juzgar según todas tus obras y que vas a recibir conforme a todo lo que has hecho, estando en el cuerpo, sea malo o sea bueno. Y mire, déjeme decirle, ¿cuánta gente está en iglesia donde se está practicando la tibieza espiritual? Donde van a la iglesia, escuchan palabras y el pastor y los líderes no se meten contigo. En otras palabras, no se te corrige, no se te confronta para que realmente te ubiques y pelees la verdadera guerra de la fe. Pero mire, es necesario, no se escandalice, no se sorprenda, es necesario que así ocurra con estas personas, porque la Biblia es clara. Dice que en los postreros tiempos debe salir en gran número la apostasía. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, esto no fue profeta, el Espíritu de Dios ministró sobre esto, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si usted quiere saber qué es apostatar, eso es que abandonas, renuncias a lo que dice y enseña la Biblia, cambias lo malo, ahora lo ves bueno. Y todo por prestar tu oído a discursos motivacionales, que es lo que hay hoy día, porque ya casi no se predica. Ahora lo que están es hablándole a las emociones humanas. Ahora las charlas son para entretener y justificar tu estado carnal. ¿Y qué pasa? A muchas personas les gusta el sistema humano, que solo se basa en excusas, en justificaciones, y te dicen que eres la persona más sufrida en esta tierra, que has atravesado mucho, un sistema que te acomoda más en mantener una actitud de orgullo, en que tú siempre tienes la razón. Hermano, cuidado en buscar sentirte bien con tu lado carnal y humano. Quiero que sepa esto y que no lo olvides.
El verdadero evangelio no acomoda la carne, más bien la irrita y no la complace. Y muchos están satisfaciendo su carne. Procura estar en una congregación donde se te incomode la flojera que tienes espiritual, donde se te incomode cuando estás mal y en desobediencia, y sobre todo, donde puedas ser libre del lazo del diablo en el cual estás cautivo a voluntad de él. Iglesia donde manifieste el poder de Dios en palabra y ministración. Pero ¿qué pasa? La comodidad y el conformismo ha convencido a muchos de su estado espiritual. ¿Y qué piensa esta gente? Piensan lo siguiente: como me siento bien así, no necesito liberación. Como me siento complacido o complacida, nada anda mal en mí. Y muchos también piensan que la liberación es solamente para aquellas personas que presentan ataduras visibles, porque la gente solo se fija en lo que se ve, porque como no andan en el espíritu, no pueden ver lo que no se ve, no disciernen. Entonces la gente piensa que no necesita liberación, porque la liberación nada más para aquellas personas que andan en el alcoholismo, que andan con consumo de drogas, que andan en la prostitución, en la homosexualidad, que tienen o presentan depresión. Y estas ataduras, obviamente, son obvias, se ven. Y yo quiero que usted sepa que lo primero que se debe atender en las personas es lo que no es visible, lo que está oculto en las personas, en su corazón y en su mente. Eso es lo que se debe trabajar. Pero la mayoría, si usted piensa, ok, ¿qué cosas entonces son las que no se ven? ¿Qué es lo que se debe trabajar? La mayoría de las personas dentro de las iglesias deben ser libres del espíritu engañador. Y usted dice, ¿qué es eso? Los que se pasan mintiendo por todo. Porque mire, aquel que no elimina la mentira y se pasa mintiendo a cada rato, por todo y para todo, lo que opera ahí es ese espíritu. Y para todo aquel que tenga dudas sobre este asunto, le hace Crónicas y Reyes, para que entienda realmente qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Primera de Reyes capítulo 22 y Segunda de Crónicas capítulo 18. Ahí se habla claramente del espíritu engañador y que esto no es invento humano. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 dice: cuando usted lee Crónicas y Reyes, ese relato, cuando aparece ese espíritu engañador, aplica 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nada de lo que enseñamos viene de libros y textos humanos, no es sabiduría humana. Dice, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, muchos escuchan esto y dicen, espíritu engañador, eso no existe. Y aún leyendo Reyes y Crónicas dicen, esto como que, aunque lo leen y lo ven, no lo quieren creer, les parece extraño. Y no se preocupe si te parece extraño, porque sigue diciendo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted tiene que estar en el Espíritu para poder asimilar esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que yo quiero que usted sepa que yo no espero que todos interpreten y asimilen los misterios de este evangelio, pero una cosa sí sé y generalizo, y es que todos conocerán y entenderán, porque se les habla a todos en su idioma. La diferencia se crea entre el que cree esta palabra contra el que no la cree. Muchos manifestarán incredulidad y duda, y por ello no toman esto en serio, pero no es por no entender. Así que con esto culmino que nadie va a tener excusa. Quiero que sepan que para la última clase vamos a estar estudiando sobre las cosas que no son visibles, de las cuales debemos ser libres, y como ya mencionamos, una de ellas es la mentira, y la mentira con el paso de los años ha sido un pecado bastante aceptado entre las iglesias. Ya el que miente, para muchos eso no es nada, y yo quiero que usted sepa que el mentir es un gran peligro.